los territorios federales ya Ah, no existen, actualmente no existen. ajá. Nada, solo quería saber si eso es lo que había dicho porque se entrecortó y no sabía. Sí, sí, no existe, no existe. Antes, yo recuerdo cuando yo estudiaba, Venezuela está formada por 20 estados, 2 territorios federales y un distrito federal. Así, eso nos enseñaba en la escuela. Bueno, ya no son 20 estados, sino son 23, ¿no? Y porque no estaba el estado de La Guaira, ahora sí, no estaba el estado del Tamacuro, ahora es un estado, y no estaba el estado Amazonas, que ahora sí. Entonces son 23 estados. Y 2 de ellos, que eran territorios federales, ya no son territorios federales. O sea, Amazonas y del Tamacuro dejaron de ser territorios federales. Eso es una historia parecida a lo que ocurrió en Estados Unidos. Si ustedes son aficionados a la historia americana del Norteamérica, sabrán pues que los Estados Unidos surgieron en las provincias del Atlántico, pues los ingleses llegaron a lo que hoy en día es Massachusetts, Boston, Nueva York, Virginia, etcétera, todos los estados que están pegaditos al Atlántico, digámoslo así, ¿no? Pero fueron creciendo hacia adentro, fueron conquistando terrenos, Luisiana, Tennessee, Dakota, Oregon, y fueron avanzando, avanzando, entonces la carrera hacia el oeste. Bueno, todos esos nuevos territorios que estaban poblados por indios, cuando estaban poblados, a veces no estaban muy poblados tampoco, eran convertidos en territorios federales. En ellos gobernaba el poder federal. O sea, Washington gobernaba directamente allí. Hasta que lograban, entonces se poblaban, empezaban a tener industrias, empezaban a tener agricultura, casas, pueblos, etcétera. Entonces ya los pobladores de ese territorio pedían ser convertidos en estados. Entonces se fueron convirtiendo, los que eran territorios fueron convirtiéndose en estados, ¿no? Y uno de los últimos fue California, que hoy es hoy en día es el estado más importante, más poblado, más rico de Estados Unidos. Bueno, fue el último, casi que fue convertido en estado, ¿no? Bueno, entonces aquí también ya los territorios federales no existen, pero dice la Constitución, léanse el artículo 16, creo que es de la Constitución, que dice que dentro del territorio de... Ajá, aquí está, el artículo 16, en aparte único, dice, la ley de división político-territorial que organice un poco esta organización político-territorial, podrá disponer la creación de territorios federales en determinadas áreas de los estados. Bueno, entonces van al estado Bolívar y todo lo que es Roraima y la parte más cercana a Brasil, digamos, más selvática, la convierten en territorio federal. Bueno, tendría que estar de acuerdo el estado Bolívar porque le están quitando la mitad de su territorio, una cuarta parte de su territorio. Entonces lo convierten en territorio federal, con lo cual deja de ser autónomo. Ya no gobierna el Estado Bolívar sobre ese territorio. Ahora gobierna el poder federal. Por eso es que yo creo que esta disposición nunca se va a aplicar. ¿Cómo es que un Estado va a querer desprenderse de una parte de su territorio? Pero bueno, eso es lo que dice allí la Constitución, que se podría convertir parte de el territorio de un Estado, convertirse en un territorio federal. ¿Okay? ¿Qué más, Meiderlin? ¿Hay alguna otra pregunta por allí? No, profe, por el momento no. Ok, bueno, no, pero ya saben, pregunten con toda calma porque así nos vamos dejando muchas dudas. Siempre dudas van a haber, pero cuantas menos, mejor, ¿verdad? Una Bueno, escuela, un liceo viene siendo un órgano sí, o una dependencia. Sí. sí, más o menos, efectivamente. Es como un órgano, es un órgano complejo. Sí, o sea, ya vamos a ver lo que dice la ley orgánica, el decreto de ley orgánica de la administración pública dice que un órgano es una dependencia que tiene una finalidad propia, pues que tiene, entonces, por eso es que el liceo tiene un director, que es como su jefe, pues digamos, el titular no sé si lo llamarán director, pero seguramente sí, ¿no? Entonces, bueno, exacto. Y luego tiene otras dependencias menores. Todos esos son órganos también, ¿no? Cada uno de esos son órganos, dentro de un órgano más grande, que es el órgano, el organote, podríamos decir. Ya vamos a ver que hay órganos simples y órganos complejos. Entonces, un liceo efectivamente es como un órgano. Los colegios universitarios, bueno, no sé si seguirán existiendo, porque existieron institutos universitarios y colegios universitarios
Ahora pareciera que aquí tengo una apuntadora que me dice que ya fueron convertidos en universidades, por lo menos varios de ellos. Con lo cual ahora ya forman parte de una nueva persona jurídica. Esos colegios universitarios no tenían personalidad jurídica, tampoco pertenecían al ministerio, era una dependencia del Ministerio de Educación Superior. ¿Okay? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda que tengan? Sí, ustedes se pueden ir dando cuenta entonces de la complejidad que hay dentro de la organización de la administración pública. La administración pública es muy compleja, es una multicabezas, podríamos hacer, como aquella figura mitológica de la hidra, creo que era una señora ahí con muchísimas cabezas. Bueno, sí, y lo más normal es que esas distintas organizaciones tengan personalidad jurídica. Pero si no tienen personalidad jurídica, ya vamos a ver que son órganos que pertenecen a una persona jurídica. Porque para poder actuar en el derecho administrativo hay que tener personalidad jurídica propia o prestada, digamos. La Facultad de Derecho funciona, la facultad nuestra de Ciencias Jurídicas y Políticas funciona, pero ella no puede contratar. No hay ningún contrato que pueda ser firmado por la decana, porque la decana no es, ella es un órgano de la UCB. Entonces, ¿quién va? Si la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas necesita pizarrones o lo que sea, tiene que contratar la universidad. Entonces, Cecilia García Arocha, rectora de la universidad, en nombre de la UCB, firma el contrato de tantos pizarrones que ya saben que van a ir para la facultad. Pero quien tiene personalidad jurídica es la UCB y no ninguna de sus facultades. El Hospital Clínico Universitario tiene, Vinita, está oyendo, tiene personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque el instituto, el Hospital Clínico Universitario es un instituto autónomo que no pertenece a la universidad, es un instituto autónomo. Está allí dentro del campus de la UCB, pero es un instituto autónomo con personalidad jurídica propia entonces. Bueno, ¿por qué lo sé yo? Porque eso no se le ve, pues en ninguna parte aparece que la UCB tenga personalidad jurídica. ¿Por qué lo sé yo? Bueno, porque la experiencia le va diciendo a uno se va informando y va sabiendo. Pero ustedes como futuros abogados van a tener cada vez que yo trabajo en tal sitio, les dicen, yo trabajo en el IBIC, alguien, y vine y me votaron, y entonces ustedes lo primero que tienen que saber es qué es el IBIC. Entonces buscan, si no lo saben, buscan por internet, buscan de toda la organización pública de tener una página web donde esté su perfil, donde esté su organización, etcétera. Bueno, ahí debe aparecer. Entonces, seguramente dirá, el IBIC fue creado por ley si es un instituto autónomo, tiene que, su partida de nacimiento es una ley. No es como en el caso de la fundación que nosotros queremos formar, que es un acta constitutiva que nosotros redactamos de nuestro puño y letra y la llevamos a un registro para que entonces allí le dé publicidad. En el día de hoy nació una nueva persona jurídica que se llama Fundación Los Chimichimitos. Y entonces, bueno, ahí está la organización, para qué sirve eso, quiénes son los responsables, cuál es su patrimonio, etcétera. Entonces, si alguien quiere contratar con la Fundación Los Chimichimitos, puede ir al registro y ver, caramba, si tienen dinero en su patrimonio. No, esta gente lo que tiene son 1000 bolívares, que va, yo no contrato con esa gente, ¿cómo los demando después? Es decir, estoy caricaturizando un poco, pues, pero esa es la idea. O sea, de cada organización tiene que haber como una especie de partida de nacimiento, y esa partida de nacimiento es la que nos dice cuál es su naturaleza jurídica. Eso no está en la frente, eso no está pegado en ninguna parte. No podemos saberlo sino sabiendo la lista de personas jurídicas, esta que estamos examinando ahora, y ver cuáles son las distintas categorías de esas personas jurídicas, porque no podemos aprender, no podemos tener en nuestra cabeza un directorio telefónico que diga y tal cosa es una persona de este tipo y esta otra persona es de otro tipo y quiénes son sus fundadores. Eso no se puede tener, pero lo que sí ustedes tienen es que tener el cuidado cuando les corresponda, pues digamos, actuar como asesores jurídicos o apoderados de alguien. Bueno, entonces es ver de qué organización se trata, pues si es una persona pública, es persona privada, bueno, y a eso vamos, ¿no? Entonces, yo no sé si estoy grabando.
Recording, sí, estamos grabando. Entonces vamos a seguir compartiendo aquí para la pantalla para ir ahora a las personas públicas no territoriales. Ya sabemos, las personas territoriales son una especie de números clausus, no hay más que esa. Pues las personas territoriales son esas que están en la Constitución o en las leyes que la Constitución autoriza a darle el carácter de persona territorial a una ley. Es posible, ¿no? Entonces, ese sí es como una lista más fácil de, no sé qué pasó con algunos que estaban allí, admitirlo. Ok, aquí están. No sé quiénes son. Vamos a ver si ustedes ven que hay alguien que está pidiendo que lo admite y yo no lo admito, ustedes me dicen, por can now see your application. Ok. Bueno, exacto, aquí estamos. Bueno, las personas públicas no territoriales. Las personas no territoriales, públicas no territoriales, son todas las que no son territoriales. Pues. Las territoriales son esas que vimos, pues, ¿no? Las no territoriales son todas las demás, ¿no? Pero, ¿cómo las podemos clasificar para tener una idea más o menos aproximada de cuál es la complejidad del conjunto de personas públicas no territoriales? Bueno, primero les pido que recuerden aquella famosa distinción que hay y que ustedes seguramente vieron en derecho civil, que las personas jurídicas, derecho privado obviamente, porque esas son las que se ven en derecho civil, las personas privadas, pueden tener dos tipos de sustrato. Hay unas personas que tienen como sustrato a personas humanas. Entonces esas son las que ya se llaman personas de sustrato personal. Mientras que hay otras que tienen como sustrato cosas, no personas, sino cosas, patrimonios normalmente, ¿no? Entonces, el ejemplo típico de las personas con sustrato patrimonial son las fundaciones. Las fundaciones son una cantidad de dinero, un patrimonio, una hacienda, unas casas, a las cuales se las convierte en fundación. Entonces, si nosotros quisiéramos crear una fundación, entonces nosotros no vamos a ser miembros de la fundación, porque la fundación no tiene un sustrato personal, no tiene miembros, no tiene personas humanas que sean parte de la fundación. La fundación está formada por un patrimonio, por bienes, dinero, joyas, haciendas, empresas, fábricas, pues digamos, algo que produzca dinero para la finalidad altruista que esa fundación tiene, ¿no? Cultural, deportiva. Ok, entonces hay personas con sustrato patrimonial, ¿no? Mientras que hay otras personas cuyos sustratos son personas naturales, o bueno, incluso puede ser después personas colectivas, ¿no? Pero esas sí tienen miembros, digámoslo así, ¿no? Ahí sí, entonces, lo que se está personificando, a lo que se le está dando el carácter de persona jurídica, es a ese conglomerado de personas, ¿no? Entonces, se suele distinguir dentro de esas personas con sustrato personal, se suele distinguir entre las personas de tipo asociativo y las personas de tipo corporativo. Entonces, fíjense ustedes que las personas públicas no territoriales pueden ser o bien de base patrimonial, son las que yo llamo arriba, en primer lugar, institucionales o fundacionales, porque son en realidad una fundación pero de derecho público, ¿no? Entonces no se las llama fundación, sino que ya vamos a ver cuál es el nombre que se les da a esas personas de derecho público, pero con base patrimonial, con fundamento patrimonial, con sustrato patrimonial. Y mientras que hay otras cuyo sustrato son personas, a su vez. Entonces a un conglomerado de personas se les da el carácter de persona jurídica y esas son personas jurídicas públicas con base personal, con sustrato personal. Entonces, la distinción entre corporativas o asociativas, en definitiva, ambas tienen como sustrato a personas naturales, pero las corporativas son un conjunto de personas que tienen algo en común, lo quieran o no lo quieran, no lo buscan deliberadamente, ellas no quieren formar una persona jurídica, pero tienen unos rasgos en común, ¿no? Que, por ejemplo, tienen la misma religión. Entonces,
forman un conglomerado de feligreses musulmanes, o feligreses mormones, o feligreses católicos. Entonces tienen algo en común, que es ¿cuál? Su fe religiosa. Entonces esa fe religiosa hace que ellos quieran actuar en conjunto a los efectos de atender a las necesidades de esa parte de su ser, pues que de su ser religioso, que es, bueno, entonces construir una iglesia, construir un templo, no sé, crear una escuela, o darle dinero al cura, al pastor. Bueno, se requiere entonces que haya una persona jurídica que se encargue, digamos, de las necesidades económicas que produce el ser parte de esa feligresía, ¿no? Pero a veces no es la fe religiosa, puede ser la profesión. Yo soy abogado, tú eres abogado, el otro es abogado, todos somos abogados, tenemos intereses en común, tenemos necesidades en común, y para atender a esas necesidades en común nos reunimos en un conglomerado de abogados que defienda al gremio y que se ocupe de darle prestigio al gremio y formar al gremio y defender al gremio cuando haga falta, etcétera. Y entonces formamos un conglomerado con personalidad jurídica para que tenga patrimonio propio y pueda actuar jurídicamente, con capacidad jurídica. Entonces lo que pasa es que entonces a esa persona jurídica, entonces la constituimos como una asociación civil, por ejemplo, o se constituye como un colegio, el colegio de abogados, el colegio de arquitectos, de arquitectos no hay. Sí hay, pero no es un colegio profesional de los típicos, ¿no? Los arquitectos están agremiados en el colegio de ingenieros, porque es el colegio de ingenieros y profesiones afines, y la arquitectura se considera que es una profesión afín a la de la ingeniería. Entonces, pero en todo caso, fíjense ustedes, los colegios profesionales, las iglesias, ¿qué otra cosa podría ser? Pues, o sea, bueno, la vecindad de repente podría ser, el hecho de que somos vecinos todos, podría ser que tengamos necesidades en común. Y de hecho se dice que los municipios son una corporación de vecinos. Los vecinos forman tienen necesidades comunes, intereses comunes que defender, y porque viven allí, pues simplemente porque son vecinos, ¿no? Entonces, esa sería una corporación. Mientras que una asociación sería un conjunto de personas que se unen ex profeso para cumplir una misión específica, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí, los 10 que estamos aquí, nos reunimos y creamos una compañía anónima para vender arepita frita. Entonces, y para ganar real con eso. Entonces, bueno, ahí esa es una persona, ahí la comunidad la hacemos nosotros mismos. Fue deliberadamente que nosotros nos unimos, y por eso se llama asociativo, porque nos hemos asociado. Mientras que la corporación existe, preexiste. Puede ser que tenga personalidad jurídica o no, pero la comunidad existe por razón de los vínculos, digamos, que pudieran hacerlos que tengan una forma de vida común, unos intereses comunes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pues, sí, diga. ¿Quién está Una hablando? forma de diferenciarlo, Maydalene, disculpe. Ah, Maydalene, ok. Dinos, Maydalene. Una forma de diferenciarlo sería el nivel lucrativo que persiguen o el objeto lucrativo que persiguen. Eso también, podría decir, hay algunas personas jurídicas o colectivas que tienen fines de lucro y otras no. Ahora, el que tengan fines de lucro o no, hay algunas que necesariamente tienen fines de lucro. Esas son las compañías mercantiles tienen que tener fines de lucro porque para eso existen, ¿no? Para tener ganancias y obtener ganancias, y esas ganancias van a ser, ¿cómo están compuestas las compañías mercantiles? Por socios. La compañía tiene un patrimonio, ese patrimonio se divide en muchos pedacitos, esos pedacitos son acciones, y cada socio tiene 1, 2, 3, 5, 20, una cantidad de acciones. Y el número de acciones dice qué poder tiene él dentro de la compañía, porque la compañía se va a manejar por una asamblea de socios, y la asamblea de socios es quien nombra el presidente, nombra los gerentes, que le da, digamos, el carácter, dice de qué se va a ocupar esa compañía. Entonces, mientras más acciones tengas, más dueño eres tú de la compañía, ¿no? Y por eso que ustedes ven que ahorita, por ejemplo, está por ahí Elon Musk queriendo comprar, no me acuerdo qué compañía es,
Facebook, no sé cuál es la que está queriendo comprar. Y bueno, ¿qué va a comprar? Va a comprar las acciones, porque no se puede comprar una empresa, digamos, como si fuera un todo. O sea, hay que comprar acciones. Yo tengo que comprar el mayor número de acciones para hacerme dueño de esa compañía. Y no tengo que comprarlas todas, bastará a lo mejor con que compre 51%. Si compro 51%, ya soy dueño, digamos, de la compañía. No es verdad, pues soy dueño solamente del 51%. Pero en la asamblea de socios yo voy a tener mayoría y yo voy a poder imponer mi voluntad si yo quiero, pues, ¿no? Entonces, bueno, entonces fíjense que hay algunas compañías, algunas personas colectivas que tienen fines de lucro y otras que no lo tienen. Las fundaciones no pueden tener fines de lucro. Entonces, dentro de las, ustedes vieron en civil que la diferencia entre las compañías civiles y las asociaciones civiles es justamente esa. La asociación civil no tiene fin de lucro, mientras que la compañía civil sí puede tener fin de lucro. Bueno, ese es un criterio de distinción. Es decir, dentro de las personas hay muchos criterios de distinción. Lo que me parece a mí más significativos a los efectos de entender a la organización de la administración venezolana es eso, que las personas territoriales, públicas territoriales, algunas tienen un sustrato real, o sea, son bienes afectos a una finalidad, mientras que hay otros, y que por lo tanto entonces esos que tienen sustrato real, sustrato patrimonial, no tienen miembros, no tienen socios, mientras que hay otras asociativas o corporativas que sí tienen socios, tienen miembros, pues, digámoslo así, ¿no? Y alguien querrá ser parte de ese, entonces hay que inscribirse, hay que ser admitido, etcétera, para poder ser miembro de esa persona colectiva. Dentro, entonces, en esa gran clasificación de las personas públicas no territoriales, tenemos por un lado las institucionales o fundacionales, porque justamente no es una institución sin miembros, digámoslo así, es un patrimonio afectado a un fin. Y allí yo detecto dos grandes categorías. La primera categoría es el Banco Central de Venezuela, una categoría de un solo miembro. Yo lo pongo en naturaleza única porque justamente el Banco Central de Venezuela no se parece a otra persona pública. Es una persona pública no territorial, porque no es una colectividad asentada sobre un territorio, como son las personas públicas territoriales, pero es una persona pública. Y no tiene miembros, o sea, no es asociativa, no es corporativa. Es una cantidad de dinero que la República de Venezuela afecta con un edificio, con unas partidas presupuestarias, con unos funcionarios que son pagados por el patrimonio de esa misma persona jurídica, el Banco Central de Venezuela, y que cumple fines estatales. La propia Constitución, ahí en el capítulo ese del sistema organizativo económico de Venezuela, señala pues los fines que tienen que ver con el tema fiduciario, pues la creación de la moneda, la fijación de las tasas de interés, etcétera. Toda la materia financiera del Estado venezolano está manejado por el Banco Central de Venezuela. Una persona de naturaleza única, porque como lo dice el artículo 316 de la Constitución, no sé si lo dice propiamente, pero su ley de creación sí, dice que es una persona pública de naturaleza única, para que no lo confundan, no vayan a creer que es un instituto autónomo. No, no es un instituto autónomo, tiene naturaleza única. ¿Cuál es la razón de ser de eso? Que el Banco Central de Venezuela, en sus orígenes, hace 80 años por allá, cuando López Contreras, era una compañía anónima. Entonces, una compañía anónima formada por el Estado venezolano y por los particulares. Habían socios particulares que eran accionistas del Banco Central de Venezuela. Y la República de Venezuela, que tenía la mayoría de las acciones. Además, las acciones eran de distintos tipos, tipo A, tipo B. Los de tipo A pueden nombrar presidente, los de tipo B no pueden nombrar. No sé, pues distinciones que hay en el acta de creación de esa compañía anónima. Y durante 40, 50, 60 años fue así, una compañía anónima con socios. Yo recuerdo algún tío mío o alguna persona vieja que decía, yo soy accionista del Banco Central de Venezuela. Uno podía comprar acciones en el Banco Central de Venezuela. Y
Y luego, entonces, al final del año le daban dividendos. El Banco Central de Venezuela produjo tanto de ganancia y entonces a los socios se les reparte parte de los dividendos que son la ganancia obtenida por la compañía, ¿no? Es por eso que tiene fines de lucro. Ahora, eso se acabó más o menos como en los años 90 del siglo pasado, 80, 90 por allí. Creo que fue con la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez que se nacionalizó el Banco Central de Venezuela. Una ley que estableció que el Banco Central de Venezuela dejaría de tener socios privados, socios particulares. Entonces el Estado compró todas las acciones a los socios particulares, los indemnizaron, pues les pagaron, pero fue obligatorio, pero no les quedó más remedio que vender las acciones y con eso el Banco Central de Venezuela se convirtió en una compañía anónima de propiedad exclusivamente del Estado venezolano, de la República, que era la dueña de todas las acciones. Eso duró un tiempo también, hasta que finalmente incluso dejó de tener una nueva ley. El Banco Central de Venezuela eliminó esa forma de compañía anónima, que ya no tenía mucho sentido, y entonces la convirtió en una persona pública de naturaleza única, o sea, sin decir cuál era su naturaleza. Tampoco dijo que era un instituto autónomo. Entonces, bueno, persona pública de naturaleza única. Entonces, tenemos, dentro de las personas institucionales, tenemos, por un lado, los que siempre han existido, que son los institutos autónomos. Hoy en día, después lo veremos con mayor detenimiento, también hay una cosa que se llama los institutos públicos, que es más o menos como que lo mismo. Son los institutos autónomos. Los institutos autónomos son un patrimonio que la República pone al servicio de una finalidad, Hipostel, para que se ocupe del correo y del telégrafo, etcétera, un patrimonio distinto con personalidad jurídica. Se llama Instituto Postal Telegráfico. Entonces, eso es, no tiene miembros, no tiene socios, sino que es una institución. Claro, tiene quien lo maneja, el presidente, el gerente, etcétera, pero esos son empleados del instituto, esos no son miembros de ese instituto autónomo. Como pasa con el Banco Central de Venezuela, que tiene su presidente, tiene su junta directiva, etcétera, pero ellos no son miembros del Banco Central de Venezuela, ¿no? En cambio, las personas asociativas o corporativas sí tienen miembros. Están por un lado y hay corporaciones, así como hay fundaciones públicas, y además de eso están las fundaciones privadas, que son las que creamos ustedes y nosotros. Fundación Los Chimichimitos es una fundación privada, pero las fundaciones públicas son estos institutos autónomos, no se llaman fundaciones, son institutos autónomos o el Banco Central de Venezuela. Tienen base real, base patrimonial, tienen naturaleza fundacional, aun cuando no se llaman fundaciones. Su nombre es Institutos Autónomos o el Banco Central de Venezuela. Y luego las personas asociativas o corporativas, también hay asociaciones y corporaciones de derecho privado, que de esas no vamos a hablar aquí, pero sino de las de derecho público. ¿Cuáles son las de derecho público? Las que tienen naturaleza de personas públicas. Las universidades nacionales. ¿Y por qué tienen naturaleza pública? Porque lo dice el Código Civil. Artículo 19, numeral segundo, son personas jurídicas. La nación, las entidades políticas que la componen, ese es el numeral 1. El numeral 2, las iglesias de cualquier credo que sean, cada iglesia es una persona jurídico-pública. Las universidades, o sea, las universidades públicas, no lo dice aquí, pero la ley de universidades sí lo dice, las universidades públicas son personas jurídicas públicas, y en general todos los seres o cuerpos morales de carácter público. O sea, el numeral primero menciona a las personas territoriales, no lo dice aquí, pero es así. El numeral segundo menciona a las personas no públicas, no territoriales, que son las iglesias, las universidades y todos los demás seres o cuerpos morales de carácter público. Y luego el numeral tercero habla de las personas privadas, las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado. Entonces, numeral primero y numeral segundo del artículo 16, del artículo 19, son personas públicas. Las primeras las territoriales y las segundas las no territoriales. Y luego el numeral tercero, las personas privadas. Esas no tienen nada que ver con el derecho administrativo, digámoslo así, ¿no? Entonces lo que tenemos es que ver cuáles son las personas públicas
del numeral segundo, las otras personas de carácter público que dice el numeral segundo del artículo 19, cuáles son. Entonces ya tenemos, por un lado, están las institucionales, o fundacionales, que son los que ya vimos, el Banco Central y los institutos autónomos, y luego estas 4 categorías, 1, 2, 3, 4, 5. En realidad hay 4 hoy en día. Ya vamos a verla. 1, las universidades nacionales, lo que acabamos de ver hace rato, ¿no? Cada universidad nacional es, ya sean autónomas o experimentales, son personas públicas, son personas jurídicas de derecho público. En segundo lugar, las iglesias de cualquier credo, dice el artículo 19. En tercer lugar, los colegios profesionales. ¿Cuáles colegios profesionales? Los que han sido creados por ley. Entonces, el colegio de abogados, colegio de ingenieros, colegio de economistas, el colegio de periodistas, los colegios creados por ley que les dan el carácter de persona pública. Y lo dice además este artículo, ¿no? Ah, no, este artículo como que no lo dice, pero esas leyes sí lo dicen, ¿no? ¿Hay alguien que está pidiendo? Ah, levantó la mano. Ya te voy a dar la palabra, Mayberly. Las academias, estas academias son estas academias científicas, son 5 o 6. La Academia de la Lengua, la Academia de la Historia, la Academia de Medicina, la Academia de la Ingeniería y la Academia de Ciencias Políticas, la nuestra, pues digamos, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Esas academias que han sido creadas por ley y que tienen carácter de persona jurídica pública, y todas son con miembros. O sea, las universidades tienen miembros, las iglesias tienen miembros, los colegios profesionales tienen miembros, las academias tienen miembros, los sabios, esos que están ahí, tienen los individuos de número de cada una de las academias, y por último, las llamadas personas públicas asociativas. Esas hoy en día, que yo sepa, no existen. ¿Qué son esas personas públicas asociativas? Compañías anónimas que no eran creadas como se crean las compañías anónimas insertando su acta constitutiva en el registro mercantil, como pasa con las compañías anónimas normales, sino creadas por ley. Había una ley que creaba una compañía anónima y les atribuía el carácter de persona pública. Fue el caso del Banco Central de Venezuela, del que hablábamos antes. El Banco Central de Venezuela era una persona pública asociativa, porque era una compañía anónima, ¿no? Y el Banco de los Trabajadores en una época y el Banco Industrial de Venezuela normalmente fueron bancos, entonces formados con forma de compañía anónima, por acciones, pero con carácter público, creados no por el registro público, sino por una ley, que era la que le daba el carácter de persona pública. Yo digo que ya no existe porque el Banco Central de Venezuela dejó de existir, ya no tiene ese carácter y ahora es una persona institucional, ya no tiene acciones, digámoslo así. El Banco de los Trabajadores quebró y un desastre, pues, y se acabó. Y el Banco Agrícola y Pecuario ya no existe tampoco. O sea, yo no sé si el Banco Industrial de Venezuela todavía tiene esa característica, habría que tratar de verlo. Por eso la dejo allí, porque hay autores que todavía mencionan esa categoría y para que sepan que eso podría existir. ¿Ok? Esas son las personas públicas no territoriales. Institucionales o asociativas y corporativas, de base real o base personal. Vamos a ver qué nos quiere comentar Mayberly, por favor. Profe, me generó una duda. Ajá. Existen unos sitios llamados como salones de los testigos de Jehová, ¿sabes? Ajá. Ellos también forman parte de... Los testigos de Jehová es una iglesia, seguramente ella está compuesta, debe haber una asociación civil de testigos de Jehová, no sé, inscrita en alguna parte, entonces normalmente en el ministerio, antes era el Ministerio de Justicia, hoy en día en el Ministerio de Relaciones Interiores, se inscriben, presentan su estatuto y esa es una persona pública. O sea, cualquier iglesia. Gracias, profe. ¿Ok? Bueno, ya eso se está terminando, entonces ya nos va a quedar para la próxima. Esto de las denominadas instancias del poder popular lo vamos a ver al final, cuando hablemos ya de todas las personas públicas y las privadas, y hablemos de las personas estatales y no estatales. Y después entonces vamos a tocar ese tema. Para la próxima clase vamos a ver entonces el Estado y las personas estatales. Ya vimos las personas públicas, ahora vamos a ver las personas estatales, ¿ok?